Buenas tardes, mi nombre es Jesús Bravo, soy estudiante de electrónica y este video es para la cátedra de mediciones eléctricas. Les voy a hablar sobre el osciloscopio y los métodos de medición de resistencias eléctricas. Primero, ¿qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un dispositivo de medición de voltaje el cual muestra las ondas y las oscilaciones de las señales eléctricas que varían durante el tiempo y su magnitud. Donde el eje de las Y sería el voltaje y el eje de las X sería el tiempo, como se puede ver acá en la gráfica. Ahora, ¿cuáles son las partes de un osciloscopio? Las partes del osciloscopio varía dependiendo de la marca y el modelo, pero todos contienen principalmente las mismas partes. En este caso será un osciloscopio digital. Tenemos el botón de encendido, el display, que es la pantalla donde se muestra la onda, los canales analógicos, que son las entradas de datos de las señales analógicas de la punta, que es otra parte del osciloscopio, que se utiliza para conectar con el circuito y medir el voltaje. Después tenemos el canal RF, que es el analizador de espectros, los canales digitales, que lo tienen algunos osciloscopios mixtos, que es el analizador lógico. Tenemos el botón menú para las funciones del menú del osciloscopio, la interfaz USB, que tiene algunos osciloscopios para meter el USB y cargar los datos de este. También tenemos los canales de entrada de señal, canal 1 y canal 2, que se utilizan para ver en qué canal se va a mostrar los datos de la sonda, o sea, de la punta del osciloscopio. También tenemos el control horizontal, que el control horizontal se utiliza para configurar y calibrar lo que sería la medición del tiempo. Cuánto es el tiempo, de cuántos segundos, cuántos milisegundos durante la onda. También el control vertical, que el control vertical se encarga de cuántos cuadritos en el osciloscopio vale los voltios. Por ejemplo, acá tenemos, cada cuadrito puede valer 1 voltio según la configuración. También tenemos el trigger o el disparo, que se utiliza para marcar una parte de la onda y mostrar en el display, una parte específica. Tenemos los botones de adquisición, que utiliza para ya configuraciones y opciones con el disparo. También tenemos la perilla universal y la manija de transporte. También tenemos en la parte trasera la ventilación, la conexión AC, y también algunos osciloscopios tienen algunas entradas para conectar, así HDMI, ya para conectar el osciloscopio con otras pantallas, otros equipos para monitorear mejor los datos. Ahora, ¿cómo funciona el osciloscopio? Funciona bastante sencillo. El osciloscopio capta la señal eléctrica mediante la sonda y acondiciona el voltaje para encajarlo en lo que sería el display, mostrando la onda, que puede variar según la configuración del osciloscopio. Antes de usarse, el osciloscopio siempre se configura y se calibra para poder dar una lectura precisa del circuito y la onda. Ahora, ¿cómo se mide el voltaje con el osciloscopio? Bueno, el voltaje se mide configurando el control vertical y se cuenta cuántos cuadritos hay de punta a punta en la onda. Por ejemplo, digamos que la configuración está en 2 voltios por cuadro. Contamos 1, 2, 3, 4, acá tenemos 4 cuadros, multiplicamos por 2, por lo cual hay 8 voltios de punta a punta en la onda. Para medir lo que sería la corriente se utiliza un poco la ley de Ohm y una resistencia Shoot. Ponemos la resistencia Shoot en lo que sería el circuito y medimos el voltaje. Digamos que el voltaje nos da 50 milivoltios. Bueno, utilizamos la ley de Ohm para corriente, 50 milivoltios entre un ohmio de la resistencia Shoot y nos da 50 miliamperios. Ahora, los métodos de medición de resistencia eléctrica, tenemos 3, que son el método de sustitución, comparación y potenciación. El método de sustitución consiste en poner la resistencia desconocida conectada a una fuente de voltaje y poner el amperímetro en serie, viendo el amperaje que pasa por la resistencia desconocida. Después, esta resistencia desconocida se cambia por una resistencia variable o una caja de resistencia variable y se calibra la resistencia variable hasta que dé el mismo valor de amperaje que la resistencia desconocida. Por ejemplo, digamos que el amperímetro suelta que la resistencia desconocida es de 15 miliamperios. Ahora, 15 miliamperios. Bueno, cambiamos la resistencia desconocida y ponemos la resistencia variable. Y ajustamos su valor hasta que vuelvan a dar esos 15 miliamperios. Digamos que cuando da los 15 miliamperios da 330 ohmios. Bueno, la resistencia desconocida será 330 ohmios, ya que es igual a la resistencia variable. Ahora, el método de comparación consiste en utilizar un voltímetro en paralelo y una resistencia conocida y la desconocida. Por ejemplo, ponemos la resistencia conocida, que es de 100 ohmios, y el voltaje que pasa por ella es de 2 voltios, mientras que la resistencia desconocida, el voltaje es de 6 voltios. Haciendo la comparación, tiene el triple de resistencia, que tiene el triple de caída de voltaje, por lo cual la resistencia desconocida será de 300 ohmios. Por último, tenemos el método de potenciación o el método de amperímetro-voltímetro, que consiste en poner el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo junto a la resistencia desconocida y utilizando la ley de Ohm. Digamos que el amperímetro nos marca que suelta 0,5 amperios y el voltímetro nos suelta 12 voltios.
Si utilizamos la ley de Ohm para resistencias, nos va a dar que la resistencia tiene 24 ohmios. Ahora, tener conocimiento de lo que sería el osciloscopio, estos métodos de medición de resistencia, es muy importante, ya que no siempre vamos a tener los equipos necesarios. Además que para áreas de tarea eléctrica y circuitos son muy indispensables, ya que son equipos que siempre se van a utilizar, ya que tenemos que comprender cómo se comportan las ondas de voltaje y cómo medir las resistencias de distintas formas, si no tenemos el aparato correspondiente específico. Gracias por su atención.